Cuando leemos la palabra de Dios, es importante que tratemos de imaginar cómo era la vida de estas personas fieles. Es importante que tratemos de imaginar cómo era la vida de estas personas fieles. Quien conquista América no fue Colón, sino fue Noé. Por el estrecho de Bering. Tenemos que meternos en la historia. Quedarse con la idea de lo que expone la Biblia sería fantasear. Ejemplos de fe. Luego tuvimos que almacenar la comida y reunir a todos los animales. Abraham, aún eres un niño, pero seguro que alguna vez habrás sentido miedo, ¿verdad? Es ahí cuando a usted, quien es testigo de Jehová, le debería de dar miedo. Cuando estábamos construyendo el arca, la gente creía que estábamos locos. Que tú y yo estamos locos, Lucas, ¿se acuerdan de eso? En México, lo que actualmente es México, la cultura maya, y estas corresponden, y me refiero al diluvio, y serían llevados ahí al encuentro del Señor en el cielo, dejarían ropa, zapatos y todo y volarían, ¿no? Abraham. Sobrenatural, en donde un ser humano escuchaba voces audible a una sola persona, aguas. Esto se le pudiera llamar esquizofrenia. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? El día de hoy traigo con ustedes el análisis de la segunda parte del broadcasting de septiembre de 2023. Lo dejé para esta ocasión porque creo que la información tiene mucha tela de donde cortar. Los testigos de Jehová, con el paso del tiempo, después de haber dejado como actividad preponderante la producción o la impresión de libros, hoy por hoy se convirtió en una desarrolladora inmobiliaria en donde compra a través de sus adeptos propiedades que las llega a vender incluso sin avisarle a sus propios adeptos del esfuerzo que obviamente que estos últimos hicieron para adquirir estas propiedades, en donde la aguachi se queda con el dinero. Por otro lado, por ejemplo, la construcción de esos terrenos en salones del reino o salones de asambleas. Por otro lado, la compra de desarrollos inmobiliarios que muchas veces los testigos de Jehová ni siquiera saben o están enterados, sino a la larga o con el paso del tiempo se llegan a enterar. Pero hoy por hoy también una de las actividades preponderantes que posiblemente le esté dejando mucho dinero, y no es que posiblemente, sino que realmente le está dejando dinero porque ha llegado a ser un producto atractivo para sus propios adeptos y que incluso los utiliza esta nueva forma o estrategia de producir vídeos para cautivar o transmitir enseñanzas a las personas que están interesadas en la verdad bíblica. Entonces, en este caso, Samuel Herr nos habla acerca de una nueva serie de vídeos acerca de los ejemplos de fe. En el año 2013, los testigos de Jehová editaron este libro que se llama Ejemplos de Fe. Y es muy probable que vaya a editar en vídeos precisamente todos estos relatos que menciona este libro. Entonces, mucha gente ya conoce este libro y vuelvo a repetir o reitero, es muy probable que vaya a producir en vídeos lo relatado aquí, pero con ciertos detalles que vamos a ir platicando a medida que vaya transcurriendo este análisis. Sin más, vamos a iniciar con esta información. Ejemplos de fe como el de Yanis, así como el de personajes bíblicos que amaron a Jehová, nos ayudan a fortalecer nuestra propia fe. Cuando leemos la palabra de Dios, es importante que tratemos de imaginar cómo era la vida de estas personas fieles, que tratemos de ver lo que ellos vieron. ¿Se dan cuenta el término que maneja Samuel Herr cuando dice tratemos de imaginar? Hace unos días hice una aportación junto con Lailoni cuando nos habló acerca de su experiencia de vida dentro del grupo de coerción, en donde ella hicimos referencia a uno de los vídeos que ella hizo en su propio canal
de Lailoni Flores, en donde hacía mención sobre no ir más allá de lo que está escrito. Los testigos de Jehová, especialmente el cuerpo gobernante, obviamente, a través, por ejemplo, de todas estas enseñanzas y discursos que se dan en las congregaciones, pues siempre nos indicaba acerca de no ir más allá de lo que está escrito. Pero, como bien dice el dicho, que las reglas se hicieron para romperse. Entonces, los testigos de Jehová o el liderazgo son los primeros en romper esa regla. ¿De qué manera? Pues cuando en sus propios vídeos exponen puntos que no están relatados dentro de la Biblia. Un ejemplo claro es esta conversación que vamos a ver, me voy a adelantar un poquito, de cuando, según Sem, uno de los hijos de Noé, que presenció el diluvio, de nueva cuenta que presenció el diluvio, platicaba con Abraham cuando era niño. Entonces, es aquí el punto en donde el liderazgo de los testigos de Jehová va más allá para poder recrear, ¿sí?, una de las historias. Es posible, pero es posible con ahora traducirlo a través de una actuación en un vídeo que va a ayudar, escuchen lo que estoy diciendo, va a ayudar a los nuevos adeptos para que sean adoctrinados. Pero bien, continuemos con esta información, si no va a ser mucho de plática. De oír lo que oyeron y de sentir lo que sintieron. Tenemos que meternos en la historia. Por eso nos complace presentar una nueva serie de videos que se ha preparado para que cumplamos ese objetivo. Dice que se tienen que meter en la historia. Y es aquí donde vuelvo a recalcar el tema. Hay cosas que no están documentadas en la historia y no sabemos si realmente ocurrió de esa manera. Disfruten del primer episodio de la serie, Ejemplos de Fe. Abraham, Sem, la cena ya está casi lista. ¡Ya vamos, mamá! Por cierto, la cultura mesopotámica es una de las facetas de los sumerios. Hay varias facetas de los sumerios, de la civilización sumeria. Entonces, según se cree que Abraham existió, por eso digo que según se cree, que no está realmente comprobado. Muchos historiadores dudan de la existencia de Abraham como un personaje de la vida real. Entonces, según se cree que existió durante la cultura mesopotámica. Entonces, esto ocurrió aproximadamente, digamos, como en el año 2000 antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, datos interesantes, ¿no? Porque al final de cuentas, según se cree que la historia, o más bien dicho, la existencia de la humanidad sobre la Tierra, en 1975, para los testigos de Jehová, se cumplieron los 6.000 años de existencia de la humanidad sobre la Tierra. No sé si me llego a explicar. Para 1975 se cumplieron, según los testigos de Jehová, 6.000 años del hombre sobre la Tierra a partir de la creación de la primera pareja humana, según los testigos de Jehová y según también la cronología de la Biblia. Pero bien, continuemos con este punto. Espera, Abraham, antes de irnos, déjame que termine la historia. Yo era muy joven en aquel entonces. Jehová le pidió a mi padre que construyéramos el arca, pero nos tomó muchos años terminarla. ¿Cuántos años? Ustedes corríjame si estoy equivocado, que fueron 100 años de construcción del arca. Entonces, aquí un servidor, llega a ver un tema un poquito raro, puesto que para 100 años yo veo a los hijos de Noé demasiado jóvenes, muy jóvenes. Entonces, como que no está transmitiendo la idea correcta este vídeo en relación a lo que según relata la Biblia. Pero bien, ustedes tendrán la última palabra también. Luego tuvimos que almacenar la comida y reunir a todos los animales. Aquí, este punto es muy importante, por eso en un inicio comentaba acerca de que mi pretensión no es en ningún momento dado ofender el pensamiento religioso de las personas o de la audiencia aquí presente.
Pero según se considera de que América, por ejemplo, fue descubierta por Colón y posteriormente llegó Hernán Cortés por esta parte de Veracruz, de lo que hoy actualmente se considera como México. Y posteriormente se vino una colonización en todo el continente americano, o por lo menos de México hacia abajo, centro y sur de América. Bien. Sin embargo, una de las conexiones, por ejemplo, de donde está Rusia, se puede decir, es por el estrecho de Bering que se puede llegar a América. ¿Sí? Bien. Según, también comenten ustedes, por favor, en qué parte de la literatura de los testigos de Jehová hace referencia que el cambio climático que originó el diluvio ocasionó precisamente que el polo norte tuviera ahora precisamente, ya fuera un tema de un clima frío, un clima glaciar. Eso según, no recuerdo en qué libro leí de la Huachi, en donde indicaba acerca de que antes del diluvio no existía precisamente estas grandes zonas heladas, que al parecer en la tierra ni siquiera se daba o se conocía la lluvia, porque según, o no sé si nada más se refería al jardín del Edén, en donde una neblina bajaba y humedecía toda la vegetación. Pero bien, vamos, es algo raro de lo que nos muestra la Biblia en relación al tema de cómo podía sobrevivir la vegetación en ese jardín de Edén que había preparado la deidad de la Biblia. Perdón, el punto aquí también es que si Noé, fue el que tuvo que seleccionar y llevar a los animales a nivel internacional al arca, quien conquista América no fue Colón, sino fue Noé. ¿Quién caminó por dónde? Por el estrecho de Bering, pregunto yo. ¿Cuál fue su recorrido a través de toda América para traer a los animales? ¿Podían adaptarse los animales a los cambios? ¿Qué hay de ello de realidad? No sé si usted lo comienza a analizar, si usted tiene un pensamiento religioso, comience a analizar este tema, puesto que creo que quedarse con la idea de lo que expone la Biblia sería fantasear. Y quiero pensar que usted hoy por hoy ha activado su pensamiento crítico para poner en duda incluso muchos relatos de lo que expone la Biblia. Pero bien, continuemos. Luego tuvimos que almacenar la comida y reunir a todos los animales. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar ahí dentro. 100 años de construcción del arca y los hijos de Noé se veían muy jóvenes. ¿Quiénes eran los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet y sus esposas. Y junto con Noé se encontraba su mujer, su esposa, la madre de Sem, Cam y Jafet. Pero cuando Jehová cerró la puerta del arca, ya estábamos listos. ¿Y tuviste miedo? Abraham, aún eres un niño, pero seguro que alguna vez habrás sentido miedo, ¿verdad? Bien. Cuando dije hace un momento acerca de que ahora una de las estrategias, por ejemplo, ya digamos de adoctrinamiento para el corporativo de la Watchtower, me estoy refiriendo, por ejemplo, para accionistas y también para el cuerpo gobernante, o más bien dicho, las órdenes de los accionistas que se traducen a través de estas instrucciones que da el cuerpo gobernante, es ahora adoctrinar a través de vídeos. Y aquí lo que nos muestra es acerca del temor que puede sentir una persona cuando se enfrenta a lo desconocido. En este caso, los testigos de Jehová han equiparado al diluvio con el Armagedón. Un tema que, si bien a usted, quien es testigo de Jehová, le debería de dar miedo. Pero miedo en el sentido de que si usted no está llevando una vida íntegra en relación a las normas establecidas por el cuerpo gobernante, es ahí cuando a usted, quien es testigo de Jehová, le debería de dar miedo. Pero esto nada más es a los testigos de Jehová.
Porque al final de cuentas la gente sigue llevando su propia vida y mucha gente sigue teniendo sus propias formas de creencias o religiones o dogmas o fe. Pero bien, el tema aquí es que el tema de adoctrinamiento es que los testigos de Jehová tratan de infundir este temor a través de estos vídeos, tal como lo que estamos escuchando en estos momentos. Yo era mayor que tú, pero estaba asustado. Cuando estábamos construyendo el arca, la gente creía que estábamos locos. Pero entonces pasó exactamente lo que Jehová dijo que iba a pasar. Que tú y yo estamos locos, Lucas. ¿Se acuerdan de eso? El relato del Chavo del Ocho. Vamos, las tiras cómicas. Y aquí hago un punto muy importante, el tema del diluvio. Y es que, como comentaba, la civilización sumeria, por ejemplo, comprende varias facetas, entre ellas la mesopotámica. También, por ejemplo, otras civilizaciones, tal como la griega. También en Australia existieron otras mitologías. En México, lo que actualmente es México, la cultura maya también tuvieron mitologías y estas corresponden a una creencia en común y me refiero al diluvio, la destrucción universal a través de agua. Interesante. Muchos dirían, sí, es que ocurrió el diluvio, después cuando la gente se esparció por toda la tierra, se llevó consigo la experiencia de vida que fue transmitida de abuelos a padres, de padres a hijos y de hijos a nietos, qué sé yo. Entonces, pero no, en realidad es que mucho antes de que la Biblia, escúchenlo bien, mucho antes de que la Biblia se escribiera, ya existían mitología, o ya existían leyendas acerca de una destrucción a través de agua. Entonces, cabe destacar algo que busqué y que creo que a usted le va a parecer interesante y que incluso dejaré en la caja de descripciones la liga para que ustedes puedan remitirse a esta información. Sin embargo, alguien podrá objetar, esto es de internet, no lo crean. Hay muchas personas que investigamos también a través de internet, otras investigan a través de tesis, otras investigan a través de enciclopedias, otras a través de plataformas que están muy bien documentadas, pero todo es válido y al final de cuentas hay que corroborarlo. Sin embargo, el tema de la mitología del diluvio universal no es algo que yo esté exponiendo a partir de internet. Es algo de lo que mucho se ha comentado historiadores respecto a la mitología sobre el tema de la destrucción de la humanidad a través de una anegación de agua. Así es que les voy a leer una partecita para que podamos digamos, complementar esta información y que usted lo pueda también cuestionar en su mente. La información está documentada en esta plataforma que se llama El Debate, bajo el tema del mito del diluvio universal y sus diferentes versiones a lo largo de la historia. Aquí hace referencia al tema de cómo la Torá hace mención del arca de Noé y de la destrucción del mundo a través del diluvio. Este punto es importante. El diluvio universal es uno de los mitos más extendidos del planeta y por lo tanto común a casi todas las culturas del mundo moderno y pasado. Ya los sumerios en las tablillas de Nippur hablaron del diluvio universal y crearon al primer héroe superviviente de este desastre, Ziusudra. Los dioses, cansados de sus ruidos y comportamiento, decidieron eliminar a los humanos, pero Enki, creador del ser humano, se negó a permitir esta destrucción, contactando con Ziusudra y ordenándole que construyeran una embarcación y se refugiase con todas las especies animales hasta que el temporal remita y puedan volver a pisar tierra firme. Sin embargo, un tema interesante, amigos, es que también, por ejemplo, vemos que otras culturas, tanto los persas, los fenicios, en la India y China, Australia, Grecia,
América, y noten lo que les decía hace un momento, los mayas. Claro, está en América, y también los aztecas también estaban dentro de América. Hicieron referencia al tema del diluvio. De nueva cuenta, voy a dejar con ustedes la liga de descripciones para que puedan analizar esta información, ya que la Biblia se escribe posterior a la civilización sumeria. Entonces, la civilización sumeria ya hablaba acerca de un diluvio como parte de una leyenda, como parte de una mitología. Recordemos que la palabra o el término mitología se refiere o viene de mito, que se refiere a mentira, pero más que nada se refiere a una fantasía. Entonces, las leyendas son fantasías en un momento dado y que han servido como un fundamento para construir civilizaciones, o más bien dicho, culturas. Entonces, creo que va a ser importante, amigos, que todos pongamos en tela de juicio algunos relatos de los que expone la Biblia y analicemos si son reales o no. Pero al final de cuentas es una decisión personal, ¿verdad? Entonces, continuemos con este análisis de Samuel Herr o del broadcasting de septiembre de 2023. Solo sobrevivimos 8 personas, mis padres, mis hermanos y nuestras esposas. Estar vivos demostraba que las promesas de Dios nunca fallan. Jehová le prometió a mi padre que jamás destruiría la tierra de nuevo con un diluvio. Claro que tenía miedo, pero confiaba en Jehová. Cuando Él promete algo que nunca hemos visto, necesitamos una cualidad muy especial. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cualidad especial? ¿Sabes cuál es? La fe. Y aquí vamos, ¿cómo hacen esta producción? Que si bien los testigos de Jehová hoy se están perfilando para ser grandes productores de historia bíblica, ¿no? Entonces, se han ido perfeccionando de tal manera que a través de estos vídeos, hoy por hoy, tienen esta nueva forma de atraer a más gente, de atraer a más personas, pero usted y un servidor sabemos que esto es adoctrinamiento. Y de nueva cuenta, vuelvo a repetir y reitero con todo respeto, cuestionemos los relatos de la Biblia, pongámoslos en tela de juicio e investiguemos acerca de aquellas cosas que posiblemente se queden como una laguna en nuestra mente, porque posiblemente esas lagunas no tengan ningún fundamento dentro de la historia real. Pero bien, continuemos con esta información. Por cierto, siempre he mencionado sobre Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice que fe es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen, según la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Realidades que no se contemplan. Realidades que no se contemplan. Entonces, es aquí cuando podemos decir que los temas de fe muchas veces han recaído en temas de fraude. De nueva cuenta tenemos el caso de William Miller, quien fue el creador del adventismo, el fundador del adventismo, y que en 1843 a 1844 esperaron la segunda venida del Señor para que se llevara consigo a través de este sistema llamado rapto, ¿verdad? A los cristianos, y serían llevados ahí al encuentro del Señor en el cielo, dejarían ropa, zapatos y todo y volarían, ¿no? Sin embargo, una idea un tanto similar le transmitió Nelson Barbour en los años 70 del siglo XIX a Charles Russell. Los fundamentos del cristianismo testiguil son o es adventista. Entonces, un tema interesante que incluso el libro Proclamadores hace referencia a ello. Entonces, el testigo de Jehová no ha activado su pensamiento crítico al respecto. Pero continuemos con la información, amigos. Abraham y Sarai vivían en Ur, una ciudad llena de gente que adoraba a dioses falsos. Es que me suena un tanto interesante el hecho de que de dónde
esto indica que los seres humanos en aquel tiempo, vamos a pensar en la idea de que esto fue cierto y que Sem en un momento dado haya sido un individuo que haya adorado a una sola deidad, al tal Jehová. Y ahorita voy a mencionar este punto, o voy a esclarecer este punto. Sin embargo, Abraham y su esposa también eran monoteístas, ¿verdad? Únicamente adoraban a la deidad de lo que hoy hace referencia la Biblia. Entonces, ellos vivían en Ur de los Caldeos, una zona también de Mesopotamia, en donde todos, excepto ellos, todos eran idólatras, excepto ellos. Pero bien, es lo que cuenta los testigos de Jehová a través de este vídeo, en donde han ido más allá de lo que está escrito. Pero igual que Noé y Sem, Abraham y Sarai adoraban a Jehová. Adoraban a Jehová. Hay una parte, por ejemplo, en 1980, 1 de julio, la revista Atalaya, 1 de julio de 1980, tal como lo pueden ver en pantalla, en la página 11, de nueva cuenta, 1 de julio de 1980, en la página 11, dice bajo el subtema, el nombre de Jehová se da a conocer extensamente. Reconoce la Watchtower, por ejemplo, lo siguiente, porque está documentado en su propia literatura, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Es interesante el hecho de que Raimundus Martini, un monje español de la orden de los Dominicus, fue el primero que tradujo el nombre divino como Jehová. Esta forma del nombre apareció en su libro Pygeo Fidei, publicado en 1270 de la Era Común, hace más de 700 años. Ahora bien, ¿cómo es posible que el relato de lo que ellos hacen mención o referencia en este vídeo, donde mencionan vez tras vez a Jehová como el nombre de la deidad, y que incluso los mismos personajes hacen referencia al nombre de la deidad? Y ahora la gran contradicción de lo que dice la Atalaya de 1980, 1 de julio, en la página 11. Vamos, hay grandes contradicciones al respecto. Entonces, los testigos de Jehová van más allá de lo que está escrito, y con esto prácticamente están yendo en contra de aquel libro sagrado llamado la Biblia. ¿Y cómo es posible que usted, si es usted testigo de Jehová, quien está viendo esta aportación, ahora y analice lo siguiente, que ahora usted no tenga la libertad para poder cuestionar ciertos puntos, o cuando comenta algo que no está documentado, ¿verdad?, en la literatura de los testigos de Jehová, ahora a usted se le cuestione por ser una persona que no se está sujetando a lo establecido o escrito o enseñado por el cuerpo gobernante? Es decir, ellos sí pueden ir más allá de lo que está escrito, pero usted no. Es lo que en un momento dado le pasó a un servidor. Entonces, cosas que debería usted de reparar y de cuestionarlas acerca de que cómo ellos sí pueden a usted manipularlo y decirle lo que sí tiene que hacer, o incluso pensar o creer. Pero si usted pone en duda algo de lo que ellos exponen, ahora a usted se le pueda juzgar por ello. Pero bien, continuemos con esta información, amigos. Abraham, sal de tu país, deja a tus parientes y vete al país que yo te mostraré. Bueno, muchas personas se han puesto a pensar por qué estos ejemplos de fe inician con la vida de Abraham. Porque según en la Biblia se dice que Abraham es el padre de la fe. Entonces, obviamente que tuvieron que haber iniciado con él, ¿no?, con Abraham. Pero por otro lado, aquí lo que me llama la atención es que ahora resulta que la Biblia pues hace referencia a este tema sobrenatural, en donde un ser humano escuchaba voces, y al parecer únicamente la escuchaba él. Escuchen eso. Cuando un sonido es... espero poder transmitir la idea. Cuando una voz o un sonido es audible,
la puede escuchar o la pueden escuchar varias personas. Cuando un sonido o una voz solamente es audible a una sola persona, aguas. Sí, cuidado. Esto se le pudiera llamar esquizofrenia. Entonces, la Biblia, sin querer, hacía referencia a una esquizofrenia que vivieron seres humanos. ¿Por qué o cómo es posible que la escucharan simplemente ciertas personas y otras personas no la pudieran escuchar? Es un tema un tanto serio, ¿sí? Porque estamos hablando de un problema que hoy por hoy lo analiza o lo trata un psiquiatra, ¿sí? Después de haber sido supervisado o analizado por el psicólogo, se remite este tipo de casos a un psiquiatra para que se le dé un tratamiento incluso médico. Pero bien, sigamos con esta información. Que eso daría miedo, honestamente. No por la voz que se escuchara, sino por el problema de salud mental. ¿Qué es lo que me causa curiosidad, por no decir risa, curiosidad? El hecho de que todos los modismos, las formas de actuar, todo sea testiguil. ¿Se dan cuenta? Tiene el mismo modelo de actuación testiguil. La forma, por ejemplo, como actúan los testigos de Jehová, así. Actúan estos, válgase la redundancia, estos actores. ¿Sí? Entonces me llama mucho la atención eso. ¿Dónde vamos a vivir? Estaremos muy lejos de la familia. Estoy seguro de que si hacemos lo que Jehová nos pide, todo va a salir bien. ¿Cómo sabían el nombre de la deidad? Pero hay que recordar lo que hacía referencia la Atalaya de 1980, 1 de julio, en la página 11. Bueno, sea donde sea, yo estaré a tu lado. Sabes bien que haría cualquier sacrificio por Jehová. Lo sé, lo sé. Ese relato, ¿en dónde está en la Biblia? ¿Dónde está ese relato? Vamos, es ir más allá de lo que está escrito, amigos. Chequen ese comportamiento, es meramente testiguil. Abraham y Sarai salieron de Ur y vivieron en Harán durante un tiempo. Pero Jehová le dijo a Abraham que reanudaran el viaje. Vivir en tiendas de campaña no era fácil, pero Abraham, Sarai y los que iban con ellos se acostumbraron a ir de un lado a otro. La humanidad, por ejemplo, que tiene, por cierto, más de 7.000 años y no 6.000 años, tiene mucho más de 7.000 años, mucho más de 7.000 años de existencia de la humanidad. En sus inicios, la humanidad se comportaba como nómada y después se ocupó o llegó a ocupar, más bien dicho, ciertos territorios o ciertos terrenos, porque veía favorable el tema de que había un río cerca de donde ellos se asentaron, porque veía que la tierra era productiva tanto para cultivar como para su ganado. Entonces, por eso es que el hombre llegó a ser sedentario. Pero el inicio de la humanidad era nómada. Entonces, si se dan cuenta, el relato de la Biblia demuestra lo que muchos, la religión en sí ha negado. El inicio de la humanidad, quien se ocupó en ser nómada y que posteriormente se volvió sedentaria. Interesante el tema. Tema meramente antropológico. Lot, el sobrino de Abraham, era como un hermano para él. Pero al crecer sus rebaños, también aumentó la tensión entre sus ganaderos. Es decir, que según el Nuevo Testamento relata acerca de esas diferencias que existían en el primer siglo, ¿no? Acerca de los problemas entre cristianos, también tenían sus problemas
y se agarraban a la greña, como decimos los mexicanos, ¿no? También tenían sus diferencias, ¿no? Según el relato de la Biblia. Por favor, no debería haber peleas entre tú y yo. Somos hermanos. Tienes a tu disposición cualquier parte del país. Separémonos, por favor. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. ¿Por qué lo llama país? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo llama país cuando realmente estaban todavía caminando? Un país es una definición territorial. Vamos, no estaban en la tierra que según la deidad les daría. Y lo llama país. ¿Por qué? ¿No? Entonces, hay cosas que usted debería de cuestionar. Vamos, no tiene una secuencia, no tiene puntos claros este relato que demuestra la Biblia. En esa parte sí entiendo que la Biblia hace referencia al tema de país, pero no le veo el porqué. Finalmente, se separaron, aunque eso debió dolerles muchísimo. Lot se mudó al este, al distrito del Jordán, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Debió dolerles muchísimo. Y se orillaron, o los orilló, a que se asentaran cerca de Sodoma y Gomorra, y al final de cuentas llegaron a vivir en Sodoma, ¿verdad? ¿Cómo llamarlo? Dos ciudades tremendamente pecaminosas, pero bien. Que la historia, en la historia real, no aparecen Sodoma y Gomorra. Es interesante. Entonces hay que cuestionar los relatos de la Biblia. Cuando Lot se había ido, Jehová le hizo una promesa a Abraham sobre su futuro. Levanta la vista, por favor. ¿Desde dónde estás? Mira al norte y al sur, al este y al oeste. Toda la tierra que estás mirando te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y será de ustedes de forma permanente. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las partículas de polvo que hay en la tierra. Mi pregunta ahí es, ¿ya estaban en Canaán? Eso es un buen punto. Porque si esto lo relata la Biblia, la pregunta, ¿ya estaban en Canaán? ¿Por qué, a ver, por ejemplo, por qué hacer una historia mucho más larga si es que la deidad ya les tenía preparada esa tierra que emana leche y miel? ¿Por qué no dárselas ya directamente? Entonces, ¿acaso tenían que hacer desocupación? Según la historia, sí relata de individuos que se le llamaban ciudades gobierno, que llegaron a rebelarse, que eran cananitas, y que en un momento dado se fueron al sur, prácticamente del territorio de lo que hoy se considera como Palestina. Entonces llegaron a vivir, por ejemplo, grupos pequeños esparcidos, porque se habían rebelado de esas ciudades gobierno, y según la historia del pueblo judío o del pueblo de Israel, prácticamente se derivó precisamente de esa rebelión, mas no de que un hombre llamado Abraham viajara de Ur por una promesa para poder tener como posesión o una herencia territorial lo que hoy se considera como Palestina. Más bien, se ha de considerar que el inicio del pueblo judío fueron los mismos individuos o ciudadanos, o cómo llamarlo, individuos que eran de ciudades gobierno de la misma zona territorial denominada Canaán. Pero no es que hayan venido de Ur de los Caldeos. Sin embargo, la influencia de creencias o de mitos o leyendas tales como el diluvio, obviamente que se fue dando con el paso del tiempo. Ahí va Abraham, algo ve. Tuvo una revelación otra vez. De nueva cuenta,
Esto desde el punto de vista clínico se le pudiera llamar esquizofrenia. Abraham, no tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor soberano Jehová, ¿Por qué los testigos de Jehová no permiten, o por lo menos no es que no encierran a la gente tras una puerta y se les impida totalmente estudiar, ¿no? Pero muchas personas que empiezan a estudiar comienzan a cuestionar a la Biblia, porque precisamente las ciencias aplicadas o las ciencias de investigación, por ejemplo, permiten entender muchas de las cosas de lo que relata la Biblia, que no son muy elocuentes, que no son muy consecuentes o que no tienen un fundamento real en la historia y que mucho queda en la leyenda. Ejemplos de fe. La fe de realidades, aunque no se contemplen, pero ¿cuándo se contemplarán? Pregunto yo. ¿qué me vas a dar si todavía no tengo hijos? Sal de la tienda. Por favor, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si es que puedes contarlas. Así de numerosa llegará a ser tu descendencia. Después, Jehová le cambió el nombre a Abraham y lo llamó Abraham, que significa padre de una multitud. Y a Sarai la llamó Sara, que significa princesa. Estos nuevos nombres les recordarían todos los días la promesa de Jehová. Corríjanme ustedes, ahí Abraham tenía que 100 años y Sara tenía 90 años, algo así. Y sin embargo, Sara, como fue también una mujer de fe, pues pudo tener o concebir un hijo, quien fue Isaac. Es creíble. Es ahí de nueva cuenta que, esto dista mucho de la realidad. No es creíble que una mujer a los 90 años, y si estoy equivocado, tal vez fue a los 80 años o a los 70 años, pueda tener un hijo. Esto está muy descabellado. Pero Jehová hizo algo más. Para fortalecer la confianza de Abraham en su promesa, envió a 3 ángeles que le dieron muy buenas noticias. En menos de un año, él y Sara tendrían un hijo. Pero los ángeles también traían otro mensaje. Los libros de fe, por ejemplo, pues hacen referencia a relatos que fueron documentados a través de leyendas, con la finalidad de transmitir valores, una formación de un pueblo, de una cultura, con la finalidad de crear una identidad. Pero esto dista de nueva cuenta de la realidad. Mediante uno de ellos, Jehová le dijo: Los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes y sus pecados son muy graves. Pero los ángeles también traían otro mensaje. Mediante uno de ellos, Jehová le dijo: Los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes y sus pecados son muy graves. La palabra pecado es una de las enseñanzas que se derivan de la Biblia, ¿sí? Donde se considera de que las personas no pueden alcanzar a hacer la voluntad de Dios, derivado de una rebelión de la primera pareja humana, que por cierto, sus hijos de la primera pareja humana, pues tuvieron más hijos. ¿Y quiénes eran esos hijos? O más bien dicho, ¿quiénes eran las esposas de los hijos? Sus propias hermanas. Un tema de incesto. Entonces la deidad permitió el incesto. De nueva cuenta, si la deidad fuera de la Biblia muy inteligente, muy sabia, creo que y quisiera o hubiera querido evitar precisamente este acto, hubiera creado otra pareja, pero lo permitió. Entonces es un tema de qué pensarse. De nueva cuenta, hablar de un libro que habla de moralidad y que nos habla de incesto es un tema terrible.
qué piensa usted? ¿Vas a destruir a personas justas junto con la gente malvada? Supongamos que en la ciudad hay 50 hombres justos. ¿Aún así destruirás a toda la gente? ¿No perdonarás a la ciudad por los 50 hombres justos que hay en ella? Sería imposible que hicieras algo así. De nueva cuenta, si los dos eran, tanto Sara como Abraham, eran hombres de fe, mujer y hombre de fe, aunque la Biblia siempre pone en segundo plano a la mujer, pues también la mujer hubiera escuchado eso, porque al final de cuentas el matrimonio debería estar unido bajo la misma causa, ¿no? Entonces, no, nada más Abraham, ¿no? De nueva cuenta, ese tema es un poco raro, muy, muy cuestionante, hablar acerca de la esquizofrenia. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Si encuentro a 50 hombres justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Jehová, perdona que insista. Sé que solo soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad porque faltan 5? Abraham estaba negociando, ¿verdad? Estaba negociando para ver si había por lo menos justos. Pero al parecer la deidad había determinado que no había hombres justos más que, al parecer, Lot y su esposa junto con 2 hijas, que por cierto, también cometieron incesto. Pero de alguna manera, aunque dicen mucha gente que defiende la Biblia, es que eso no lo mandó Dios, pero también lo toleró. Cuando recién había destruido, por ejemplo, por actos pecaminosos, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, según el relato de la Biblia, que vuelvo a repetir, la historia real no marca o no hace referencia a estas dos ciudades, y que si bien, por ejemplo, las puede especular, pero que realmente no está comprobado. Entonces, en un momento dado, por ejemplo, si recién había cometido o había hecho un juicio en contra de estas ciudades, la deidad de la Biblia, ¿por qué no también hacer justicia de una sola vez con las hijas de Lot? Y me estoy adelantando, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? De una vez, ¿no? Abraham sabía que el juez de toda la tierra siempre hace lo que es justo. Siempre hace lo que es justo. La destrucción, incluso recientemente Marunet propuso un vídeo que hablaba acerca del genocidio en Armagedón. Entonces, la destrucción de culturas, de países, en donde incluso los testigos de Jehová no han entrado, porque son islámicos, o no han podido erradicar, ¿verdad? A través del cristianismo testiguil a las creencias como la India, o como en países islámicos, no han podido erradicar, o incluso no pueden entrar definitivamente en ciertos países islámicos por la rigidez de sus creencias. Entonces, ¿cómo Dios va a destruir con justa razón a tanta gente que no tiene culpa? Entonces a eso se le llama genocidio. Es decir, la deidad de la Biblia acomete contra el derecho humano, y según Él es el creador de la humanidad. Entonces, ¿cómo acomete en contra del derecho humano? Interesante el tema, ¿eh? Pero saber algo no es lo mismo que confiar en algo. No la voy a destruir si hay 20. Jehová, no te enojes, pero por favor, déjame hablar solo una vez más. ¿Y si encuentras solo a 10? No la destruiré si encuentro a 10. Negociando. ¿Qué le preocupaba a Abraham, según ahí, con la figura mítica, ¿verdad?, con la que estaba dialogando? Pues que según su sobrino, Lot y su familia estaban dentro de Sodoma. A lo largo de mi vida, he visto que todo lo que Jehová promete siempre se cumple. Siempre se cumple. Y ahí viene el punto del adoctrinamiento fuerte. Si se cumplió, escúchalo, si se cumplió, el diluvio universal a través, por ejemplo, del Salvador Noé, si se cumplió la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿qué le indica esto según la enseñanza testiguil?
que el Armagedón es inminente, que es un hecho. Es el gran adoctrinamiento de temor y de terror, basado en un libro, escúchenlo bien, basado en un libro que no tiene el fundamento de realidades. Entonces, el concepto de fe de Hebreos capítulo 11, versículo 1, nos queda debiendo mucho. Y de nueva cuenta, no es un tema de ofender o de atacar su fe basada en la Biblia. Es una invitación cordial a que usted pueda cuestionar e investigar. No se quede únicamente con lo que dice la Biblia. Vaya mucho más allá para investigar en información y no se remita a la JW, porque si no caemos en lo mismo. vaya e investigue en información que está muy bien documentada. Así es que creo que este análisis me gustó mucho porque creo que hubo mucha tela de donde cortar y hay muchos elementos más que habría que exponer o analizar. Puedes estar completamente seguro de que Jehová siempre hará lo que es justo. ¿Será? ¿Les gustaría ver la segunda parte de la historia de Abraham? ¡Sí! A mí también. Pero tendremos que esperar hasta el próximo mes. Así que no se pierdan el programa. No se lo pierdan. En el 2008... Fíjense en lo que dice la introducción del libro Ejemplos de Fe, basado en esta serie. Piense en cómo se sentiría si pudiera conversar con los personajes de las Escrituras cara a cara. Pasar tiempo juntos y llegar a conocer mejor a siervos de Dios como Noé, Abraham, Ruth, Elías y Esther. ¿Qué efecto tendrían en su vida? Imagine cuántos consejos y palabras de ánimo le dirían. Bien, entonces hasta aquí concluimos con esta información. Sin embargo, como los testigos de Jehová o el corporativo, ¿verdad? A través del cuerpo gobernante, lo que hace es recrear sucesos que no están relatados en la Biblia, no están documentados en la Biblia. Y va en contra, ¿verdad?, con este punto que marca el Nuevo Testamento que dice no ir más allá de lo que está escrito. Y eso, que los testigos de Jehová son muy puntuales, por ejemplo, o muy rigurosos en no escribir según cosas que no están documentadas en la Biblia. Entonces, de la fantasía le meten más fantasía, o más bien dicho, de las leyendas o sobre las leyendas le meten mucho más fantasía. Y vuelvo a repetir, no es un tema de ataque en relación a su fe, si está usted, cree en la Biblia, simplemente que yo le invito a cuestionar. Pues amigos, déjenme sus comentarios, que será muy importante saber al respecto qué es lo que piensan ustedes. Los invito también a regalarme un like si consideran de que esta información es de valor y también a suscribirse a mi canal para seguir creciendo esta comunidad, amigos. Y no olviden en dejar sus comentarios y nos veremos en una ocasión futura. Hasta la vista, amigos. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.